paz sea para con ustedes en esta tarde, de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la congregación de Corinto había facciones, había conflictos, fricciones, había enfrentamientos. Y el apóstol Pablo había tenido que estar resolviendo algunos temas, como por ejemplo el tema de la mujer en el culto, si debía llevar velo, si debían comer lo sacrificado a los ídolos, si debían o no hablar en lenguas. También hubo conflicto con un pecador sexual en particular, si debía estar en el culto o no. Y especialmente hubo problemas con respecto a la autoridad del apóstol Pablo. Habían aparecido otros apóstoles falsos, profetas falsos, los cuales desacreditaron y desacreditaban el mensaje, la palabra de Dios. Y en este contexto, el apóstol Pablo en su primera carta fue durísimo, y en esta dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Escribe con amor a esta comunidad o a esta congregación, a esta iglesia, que no es tan distinta a nuestras congregaciones o a nuestra iglesia. En esta segunda carta, Pablo perdona los pecados a los que lo ofendieron, en particular había uno, y a partir de este versículo que fue leído, el apóstol Pablo empieza afirmando que las cosas no se miran según la carne, no se miran según la vista del ser humano. Cristo ya derribó las paredes que dividían. Según la carne se sobreestimaba si era de raza judía, si era circuncidado por encima del resto. A partir de Cristo ya esas diferencias quedaban anuladas, porque eran diferencias por causa del pecado. Ya no importaba ahora si eras pobre o rico, tu elocuencia, tu sabiduría o tu ignorancia. También no importaba tu situación, porque todos estamos bajo la misma situación del pecado que nos confronta, pero que en realidad está en nosotros y que produce estas diferencias. Ya no se puede mirar a uno por encima del otro diciendo yo soy más santo que vos, tengo mejor moral, mejor conducta, cosas que sí hace el catolicismo y especialmente el pietismo. Nuestra estima o nuestra valoración de las cosas según la carne en realidad es pecado. Por eso el apóstol Pablo empieza afirmando esto. Inmediatamente dice que las cosas viejas pasaron, hay una nueva creación en Cristo. Todo es nuevo. A partir del evento de la muerte y de la resurrección de Cristo, se abre una historia distinta para la humanidad. Las cosas son hechas, dice. Ha llegado a ser, es y continúa siendo, son hechas por Dios, nuevas. No es tu obra, porque el apóstol Pablo escribe también en Tito 3, porque nosotros también éramos en otros tiempos, dice, insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, en Cristo, hay algo nuevo, hay un evento nuevo que rompe
con todo el pasado y colocándolo en esta dimensión, lo nuevo y lo viejo, pero en realidad colocándolo en la dimensión de la vida sobre el pecado o de la luz sobre la oscuridad. Y dice el versículo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A partir de aquí, hasta el versículo 21, el apóstol Pablo emplea 5 veces el término reconciliación. Y por supuesto que es el eje de este texto, reconciliación. Normalmente entendido como establecer la paz o establecer amistad. Pero básicamente es la idea de unir dos cosas que están separadas o de reunir. Y es un término maravilloso para hablar del perdón, como un sinónimo del perdón, la reconciliación, porque habla de dos partes. Cuando en el matrimonio hay dificultades, es necesaria la reconciliación. Una parte es la que quizás afecta a la otra, o las dos son colocadas allí como culpables de las cosas que suceden, y es necesario estar en paz. Entonces la reconciliación es la unión. En el caso de Dios y la humanidad hay dos partes, pero muy distintas, porque una parte es la culpable de la ruptura por causa del pecado. El apóstol Pablo emplea este mismo término de reconciliación en Romanos y dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, no solamente apartados por causa de nuestro pecado y dejados de un lado, sino enemigos, declarados enemigos por causa de nuestra rebelión. Y en cambio Dios, Él es todo amor y Él es quien tomó la iniciativa en esta relación. Y Él dice que nos reconcilió consigo mismo. Él decidió cambiar esta condición de enemigos a enemigos, declarando enemigo a su propio Hijo y tratándolo como tal. Y por eso dice el texto, esta reconciliación es por medio de Jesucristo. La encarnación, la crucifixión y la resurrección. Por el evento de Cristo, el Padre ha allanado el camino de regreso para el Hijo pródigo, para los hijos prófugos, hijos equivocados, hijos rebeldes y confundidos que se han apartado y han mal logrado lo que el Padre les había entregado, la herencia. Así como vemos esta reconciliación, el mundo lo ve distinto. El mundo cree que reconciliar es de alguna manera saldar cuentas. Reconciliar es pagar deudas con otras personas. Hay familias que tienen historias, todas tienen historias, pero hay familias que tienen historias que arrastran por años, por toda la vida, sin reconciliación, que divide, que cada vez se va profundizando más en raíces de amargura y va contaminando más al cuerpo, porque el no perdonar, el retener el pecado, es como un veneno que te contamina todo tu ser. Lo mismo sucede con congregaciones, con historias conflictivas de hace años, que si viene esta familia, este no va a asumir el liderazgo, y si asume este se va a apartar. Esperan a veces los cambios de pastores para ver quién toma el poder. Historias tremendas, pastores que dedican mucho y los desgasta realmente en su vocación pastoral estos conflictos que se arrastran del abuelo, de la abuela y de allá atrás.
por causa de no poder perdonar. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Los pecados no perdonados son los pecados que van a aparecer siempre en los conflictos. Cuando se perdonan los pecados, allí se suelta, se deja ir esto que afecta. Así como el cordero en el Antiguo Testamento, el sacerdote imponía las manos y lo soltaba en el monte con todos los pecados. Así es el perdón suelta, el perdón libera. Ahora, lo más triste que nos puede pasar es cuando nosotros estamos peleados con nuestra propia historia de vida. Cuando no nos podemos reconciliar ni con nosotros, no nos aceptamos como somos, no aceptamos las decisiones que hemos tomado en el pasado porque no fueron buenas. Y cuando no podemos reconciliarnos con nosotros mismos, vivimos una vida que pretendemos ser, pero no la vida real, la vida que vive del perdón de Cristo. Perdonar a otra persona es darle el perdón de Dios, porque no tenemos esa cualidad como seres humanos si no estamos en Cristo. Perdonar es proclamar la obra de Cristo. No hay ningún mérito de tu parte cuando perdonas a otro, sino el mérito es la obra de Cristo, porque fuimos perdonados, perdonamos. A veces, como pastores, deseamos no meternos en conflictos, no intervenir, deseamos para no ser involucrados, pero la tarea pastoral tiene que ver con la reconciliación, como dice el ministerio de la reconciliación con Cristo. Cuando hay problemas entre hermanos, en realidad hay problemas con Dios. Cuando hay problemas de perdón o de falta de perdonar con hermanos, en realidad no estamos recibiendo y valorando el perdón de Cristo. Y hay una tendencia muy natural nuestra de hablar mal de las personas, especialmente los que han sido colocados en autoridad. Hablamos mal del gobierno, pero también hablamos mal de nuestros pastores. Y en el caso de Corinto no era la excepción. El apóstol Pablo tiene que hacer todo este argumento para defender su autoridad. ¿En nombre de quién estaba hablando y qué cosa estaba hablando de su mensaje? Pablo está diciendo, él aquí mismo, reconciliados con Dios. Y esto tiene que ver con la fe, con los beneficios de la reconciliación que Dios ya ha consumado. Si alguien rechaza esta reconciliación de parte de Dios, los pecados quedan con él, y cuando venga el príncipe de los cielos, allí no va a mirar la obra de Cristo, nuestro Padre Celestial, sino que va a mirar tus pecados y te vas a condenar. Y la obra de Cristo, dice el texto, no tomándoles en cuenta los pecados. Términos bien jurídicos, no tomar en cuenta la culpabilidad, no acreditarle a alguien. Eso significa que Dios ya no acredita tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios los acreditó en otro. Y hay una gran diferencia. No son tu arrepentimiento ni tu fe la que producen el perdón de los pecados. Eso es calvinismo. Si pensamos esto, los débiles en la fe están fritos. Porque ¿cuándo vas a estar seguro que te arrepentiste lo suficiente? El perdón de los pecados se basa en la obra objetiva de Cristo. No es que si tú crees Dios te va a perdonar los pecados, sino que en Cristo lo que necesitaba hacerse ya lo hizo Dios. Entonces cree. Ese es el mensaje del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados. El término embajador, relacionado con el ministerio de la reconciliación,
Allí el apóstol Pablo estaba siendo cuestionado en su oficio apostólico y pastoral, estaba puesta en duda su autoridad. El apóstol Pablo aquí exponiéndole el mensaje de Cristo y el propósito de su ministerio, y coloca la palabra embajador, una palabra común para los romanos, embajadores representantes del César allí en las provincias, y especialmente las provincias que habían conflicto, tenían un rol importantísimo. Ocupaban una posición representativa, pero también las palabras que decían eran las palabras del César, las palabras de la autoridad. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo y hablando de su ministerio apostólico como un embajador de Cristo, con la autoridad de Cristo y con las palabras de Cristo. El embajador está llamado a ser mensajero de paz y ha llamado a llevar la reconciliación de Dios en Cristo. El ministerio pastoral es un don de Dios para entregar los beneficios del perdón, de la vida y la salvación de Cristo por su cruz a través de la palabra y los sacramentos. Y por causa del bautismo, también todos los creyentes estamos llamados y estamos incorporados en este ministerio de la reconciliación. Y a través de las vocaciones también entregamos el perdón que hemos recibido de Cristo a quienes nos rodean. El perdón no es una disculpa, el perdón une. Por lo tanto, en nuestras vocaciones también llevamos este perdón de Cristo que nos une con los otros. Y termina diciendo el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Esto en dogmática lo llamamos el gran intercambio o el intercambio feliz. Allí hay dos partes. Por un lado está Jesús, el que no conoció pecado, dice el texto, experimentó tentaciones, tentado, dice Hebreos 4:15, tentado en todo según nuestra semejanza. Hombre completo, no una especie de hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Él fue sometido a todas nuestras tentaciones por causa del pecado, pero no pecó. Cristo no hizo pecado, ni halló ningún engaño en su boca, dice 1 Pedro. Y 1 Pedro también dice: fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es Cristo, sin mancha, sin contaminación, y por el otro lado estamos nosotros. El panorama ya lo hemos dicho, no es muy alentador, bueno ni agradable, porque nuestra situación es realmente calamitosa, porque donde hay pecado hay muerte, y donde hay muerte también está el infierno, con todo lo que eso conlleva. Por un lado Jesús, por otro lado nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Intercambió esas dos situaciones. Tomó sobre sí nuestras miserias, nuestros pecados, nuestra concupiscencia, nuestra carne corrupta, nuestras críticas hacia la palabra, nuestras críticas hacia los enviados de Dios. Tomó todo lo que hacemos mal, todo lo que somos, y allí lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Y qué nos dio a cambio? Su justicia. Nos dio a cambio su perfección. Nos dio a cambio lo más maravilloso que es su propia, nos dio a cambio el perdón de los pecados, nos dio a cambio su justicia y bienaventuranza. Y ahí vino el intercambio: el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dice Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y allí en
en el grito triunfante de consumado es, allí comunicó claramente el castigo de la muerte, y allí comunicó claramente, anunció y proclamó a todo el mundo que ahora eres salvo y la posibilidad de la nueva creación. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Esto es para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya la culpa del pecado te fue quitada. Y ahora vives en una vida bienaventurada, la justicia de Cristo por los pecados de la humanidad. Maravillosa noticia. Por eso el domingo que viene es letaria. Alegraos, porque es la maravillosa noticia que Dios salió a buscarte y te rescató y te hizo parte de su reino. Esto celebramos en Cuaresma, miramos hacia la cruz, vamos caminando con Jesús hacia Jerusalén. Y en esa caminada, en esa caminata, allí se nos presenta este mensaje de lo que hizo Cristo. Por eso celebremos en este día este maravilloso amor, su gracia y su misericordia. Amén. Y que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús para vida eterna. Amén.